Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy la cosa va a ir de luces. Hoy voy a repasar la nueva familia de paneles LED del fabricante Sweet. Ellos los han llamado Vango y como toda buena familia hay una historia detrás. Te la cuento. La serie Vango nace de los platós y reporteros de televisión. Su hermano mayor, la serie PLE de 100 vatios, se colocó rápidamente en el mercado gracias a su potencia, diseño delgado, alto índice de reproducción cromática y, por supuesto, la disipación sin ventilador. La llegada de las luces RGBW al mundo cinematográfico animó a Sweet a fabricar su propia línea inspirada en los exitosos paneles PLE. Este tipo de paneles de color son muy versátiles, pero el departamento de ingenieros de I+D de Sweet se dio cuenta de un error fatal, un problema que también afecta a otros fabricantes. El problema radica en que este tipo de paneles, a pesar de tener más funciones y habilidades, no pueden entregar toda la potencia que ofrece el equipo en modo RGB. Os explico. Un panel normal de 200 vatios entrega en luz blanca o dual 200 vatios. Sin embargo, en modo RGB solo puede entregar 70 vatios de los 200 anunciados por el fabricante. Para solucionar esto, la gente de Sweet patentó una tecnología llamada CTDM, Color Time Division Multiplexing, que permite que el sistema entregue el 100% de toda su potencia también en modo RGB. Y así, amigos, es como nació la serie Vango, unos paneles de color inspirados en reporteros, documentalistas, estudios de televisión, cineastas y creadores de contenido audiovisual. Esta es la apuesta del fabricante Sweet. Unos paneles ultraluminosos que con poco consumo consiguen gran cantidad y potencia de luz. Son delgados, pesan poco, no hacen ruido, son multicolor y muy fáciles de transportar. Voy a hablaros un poquito de las características de este panel. Sabemos que el fabricante Sweet es especialista en disipación de calor. Ya lo pudimos ver en el Sweet Flow 2000, un transmisor HDMI SDI que te invito a que veas si estás interesado, o por lo menos si te pica un poquito la curiosidad. La serie Vango, tanto el 100, 100L o el 70, no llevan ventilador, es decir, llevan ventilación pasiva. Un momento, Jaime, para ahí, escúchame. Entonces, si el sistema no lleva ventilador, se calienta, ¿verdad? Bien, no os voy a mentir, sí se calienta. No es un calor ni templado, ni es un calor que queme o que abrase. Es un punto medio, sobre todo si lo tocas por esta parte de aquí. Pero yo, después de muchos estudios, después de mucho analizar, en fin, cada vez que he grabado esta parte me he reído mucho porque ya no sé qué decir para no reírme. Tengo un tip muy especial y son un par de estos. Unos guantes, que es muy sencillo, te los pones y os lo voy a mostrar. Sobre todo en cámara, intentando aguantar la risa, porque, repito, cada vez que he grabado esta toma, siempre me he reído y estoy aguantándome la risa mucho. En cualquier lugar de grabación o en cualquier situación de trabajo en la que tengas que tocar elementos que se puedan calentar un poco, es aconsejable siempre tener un par de guantes. Así de sencillo. Este es mi tip de alta tecnología.
La nueva familia de Sweet, la serie Van Gogh, todavía tiene más características a destacar, por ejemplo, que son muy delgaditos, tan solo 2,1 centímetros de grosor, pero yo destacaría todavía algo más importante, y es que son muy fáciles de transportar, caben en cualquier portamaletas, pesan muy poco. Las cifras que arroja Sweet, el fabricante, son de 6 kilos el Van Gogh 100, que es el que tengo aquí detrás, y de tan solo 4,6 kilos el Van Gogh 100L, que es este que tengo aquí al lado. Continuemos repasando algunas características más de los nuevos paneles del fabricante Sweet, la serie Van Gogh. Puedo destacar, y me voy a concentrar un poquito, puedo destacar este panel difusor que ya viene incorporado en el sistema, que además de entregar una luz muy potente, pero muy difusa, no es desmontable. Es decir, el panel ya lleva integrado este difusor, y el difusor no se puede tocar, pero bien, para manejar, para controlar, para manipular un poco más la luz, han incluido estas palas que veis aquí, que estas palas sí son desmontables. Os voy a enseñar cómo. Aquí tiene unos tornillos, cada una de las palas tiene un tornillo a cada lado, y simplemente se sacan los tornillos y se puede desmontar. Una vez las palas vueltas a colocar en su lugar, simplemente tenemos que plegar, apagamos el panel, lo sacamos del trípode, nos lo colgamos y nos lo llevamos al almacén. El panel está preparado para operar con baterías de montura tipo V-Lock. Sweet incluye en el paquete de la serie Van Gogh, que habéis podido ver en el unboxing, un transformador y un acoplamiento rápido para poder trabajar con electricidad normal. Por supuesto que he hecho pruebas de la duración de las baterías, concretamente con las Mino 140 del fabricante Sweet. Y os puedo arrojar una serie de cifras bastante interesantes. Desde el momento en que colocamos la batería y conectamos el panel, sobre todo al 100% de su potencia. Estos datos son importantes. Colocar batería, conectar el panel y poner la potencia del panel al 100%, entregando el panel toda su potencia. Tanto en el Van Gogh 100L como en el Van Gogh 100, que es el que tengo aquí detrás, la duración de la batería hasta el momento en que la batería queda descargada por completo, esta duración es de 1 hora y 20 minutos. Démosle un vistazo a los menús. En la temperatura de color correlacionada podemos ajustar la temperatura de color, el grado de desviación tanto de magenta como de verde y la intensidad. HSI, Hue, Saturation and Intensify. En este apartado podemos ajustar el grado de Hue, la saturación o la intensidad. Modo RGB. CIE. Aquí podremos ajustar el color desde cualquiera de los ejes que elijamos. Geles. Y hagamos un pequeño alto aquí. Fijaos que parece que hay alguien en Sweet que sea de la antigua escuela, porque estos nombres y estos fabricantes pertenecen a los geles de color que usamos en Tuxteno.
Efectos. Los efectos que incluye este panel los podemos usar al gusto y además son totalmente seteables. Control por DMX, su página de sistema y aplicación, que dentro encontrarás un QR que al escanearlo te llevará directamente a una aplicación para que puedas usar este panel desde tu teléfono móvil. Bajamos la aplicación y la instalamos. El teléfono o tablet ha de tener desactivado el Bluetooth en este punto. Entraremos en la consola del sistema. Es necesario resetear el Bluetooth. Esto solo hay que hacerlo una vez cada vez que cambiemos el terminal del teléfono o de la tablet. Es hora de activar el Bluetooth en nuestro terminal. Una vez abierta la aplicación de Suite, escaneamos para que el sistema encuentre nuestros paneles. Añadimos los terminales y ya estaría listo para operar. La familia Mango aprovecha al 100% toda su capacidad de potencia, además en todos sus modos, incluido el de color. Os recuerdo que Suite ha diseñado una nueva tecnología llamada Color Time Division Multiplexing para que en sus modos de color entregue toda esa capacidad, ese poder. Son delgados, 2,1 centímetros, rondan los 5 kilos, 1 kilo arriba, 1 kilo abajo, dependiendo del modelo, incluso gramos, quizás también se podría comentar. Son manejables, gracias a su peso son muy transportables y además su diseño básicamente. Fácil instalación, también muy fácil de operar, control por DMX, también por aplicación de móvil para poderlos usar desde tu tableta, desde tu teléfono de manera inalámbrica. Me resulta curioso que el fabricante rece o comente en algunos posts por ahí que estos paneles se diseñaron pensando o inspirándose en periodistas, documentalistas, estudios de televisión, etcétera, etcétera, porque son muy fáciles de operar, muy rápidos de poner y de usar. Y es que todo esto se puede resumir en una palabra: tiempo. Y el tiempo en cine es dinero. Os veo en el siguiente review.